Santiago 1, de los versículos del 2 al 4. Si ya lo tienen, les invito a estar de pie. Vamos a hacer esta lectura todos juntos, a una sola voz. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mi Dios, aquí estamos delante de ti para alabarte, para bendecir tu nombre. Gracias, Señor bendito, porque hoy podemos estar congregados como iglesia. Y te ruego que ahora, Señor, que nos dirigimos hacia ti para estudiar tu palabra, tú nos hables, tú nos llenes de sabiduría para poder aplicar lo que tu palabra dice a nuestra vida hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor, hermanos. Hoy vamos a iniciar con una serie de mensajes de la epístola de Santiago. Y estos mensajes tienen el propósito de enseñarnos a vivir una fe práctica. El propósito de todo esto es que podamos aprender a vivir una fe práctica. Y precisamente pensando en esto, que necesitamos practicar nuestra fe, tener un mejor testimonio, ¿verdad?, en nuestra vida, vamos a repetir el texto lema de este año que se encuentra en Primera de Pedro 2:9, va a aparecer aquí enfrente. Le invito para que lo leamos de aquí enfrente, porque tiene unas pequeñas modificaciones para hacerlo nuestro. Dice así: mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Primera de Pedro 2:9. Ese es el lema para este año, que somos ese pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes que Él nos llamó. Es que necesitamos ponernos a sus pies para poder aprender, para poder madurar. Y precisamente el mensaje del día de hoy tiene que ver con la madurez que Dios quiere que tengamos. Se titula Señales de una persona madura. ¿Qué entendemos por madurez? ¿Cómo es la actitud de una persona madura? ¿Hace berrinches? ¿Se enoja con facilidad? ¿Se encierra? ¿Se lleva sus juguetes y ya no quiere jugar? ¿Cómo es una persona madura? Mire, la causa número 1 de problemas en el mundo es la inmadurez, en todos los sentidos de la vida y en todos los ámbitos. La causa número 1 de problemas en el mundo es la inmadurez. ¿Sí? Muchos de nuestros problemas de salud son por la inmadurez de no querernos tomar la pastillita o de no quererle bajar al azúcar o a la harina. Muchos de los problemas de nuestra salud son por eso. Problemas en nuestras relaciones personales son porque no queremos ser humildes, no queremos amar, pedir perdón, no queremos mostrar misericordia por nuestra inmadurez. Muchos problemas en la vida precisamente son por eso, por mi inmadurez, porque no quiero reconocer, no quiero dar mi brazo a torcer, como se dice comúnmente. El problema número 1 de los matrimonios es que la gente necesita crecer, pues somos inmaduros. Muchos matrimonios se separan, se enojan por inmadurez, porque le echan la culpa al otro. Es que tú, ¿verdad? Es que bien me lo decía mi mamá, es que mira, y así, se echan la bolita, se echan la culpa. ¿Por qué? Por falta de madurez. Por no decir, a ver, vamos a apagar el fuego, vamos a tranquilizarnos y vamos a hablar. Nos metemos en muchos problemas, hermanos, hermanas, porque decimos cosas inmaduras. Tomamos decisiones inmaduras, nuestro comportamiento es inmaduro y todos cojeamos de la misma pierna, que se llama inmadurez. O sea, todos somos imperfectos, por lo tanto inmaduros. En algún área de nuestra vida seguimos siendo inmaduros. Es que no se extrañe, no neguemos, no digamos, no, es que ya mis años, no.
A todos nos hace falta madurar en algún área de nuestra vida. Y eso hay que reconocerlo, ¿sí? Es de sabios reconocer lo que necesitamos para poder crecer. Necesitamos crecer. Mire, vamos a leer Hebreos 6.1, va a aparecer aquí en la pantalla. Hebreos 6.1 dice, así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Maduremos, no volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. Este pasaje nos invita, nos insta a caminar hacia la madurez, ¿sí? Más paciencia, más amor, mejor testimonio, más dominio propio, menos fuego, menos pólvora en mí y más paciencia, menos desesperación. Este pasaje nos invita para que no nos comportemos como antes, hablando de cuando no conocíamos a Cristo, cuando no sabíamos que Él nos invita a amarnos, a perdonarnos, a servirle, a mostrar misericordia, a dejarnos regenerar por Él. Por eso uno de los propósitos de esta iglesia, y eso tiene que quedársenos bien grabados, uno de los propósitos de esta iglesia es ayudarnos unos a otros a crecer en lo emocional, en lo espiritual, en todas las áreas de nuestra vida. Por eso somos iglesia, somos llamados a ser el pueblo de Dios, ¿verdad? Y estamos ahí para eso. Hoy vamos a estudiar sobre la madurez, qué es y saber cuándo llega. Pero primero vamos a ver lo que no es madurez. Mire, en el libro de Santiago tenemos un manual de cómo ser maduro, de cómo llegar a la madurez. Pero primero vamos a ver lo que no es madurez. Así es que vamos ahí con esta presentación. Madurez no es edad. No tiene que ver con cuánto ha vivido o cuánto tiene de cristiano. Seguro conocen niños, como dice ahí, de 30, 50 o 70 años, por cómo se comportan en algún área de la vida. Un hermano una vez compartió su testimonio, ¿verdad? De su transformación, y él dijo, tenía 22 años de cristiano y tenía 22 años siendo un cristiano de un año. O sea, no maduraba, no crecía. Y así podemos estar en algunas áreas de nuestra vida. Podemos decir que tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 años de conocer a Cristo, pero se refleja la madurez de nuestra vida, se refleja la madurez, ¿verdad?, que el Señor quiere forjar en nosotros. La siguiente, por favor. Madurez no es aspecto. Algunas personas se ven maduras, algunas personas se ven espirituales, se ven santas, pero usted puede verse más santo que otros y no serlo. La madurez no tiene nada que ver con su aspecto. Se puede poner usted su mejor traje, ropa, vestido, pantalón, lo que sea, para verse maduro, pero no quiere decir que lo sea. La madurez no tiene que ver con el aspecto. Si pongo cara de triste o contento o de piadoso o de enojado, no tiene que ver con nuestro aspecto la madurez. La que sigue, por favor. Madurez no tiene que ver con logros, tampoco. ¿Sí? Usted puede lograr mucho y aún ser inmaduro. No necesita ser maduro para ser millonario. Hay muchos que tienen dinero y son inmaduros. Muchos que no tienen dinero y también son inmaduros. O sea, no se trata de los logros. La madurez no viene por lo que se logra, sino vamos a ver ahorita más adelante que es una actitud. Vamos con la que sigue. Madurez no tiene que ver con lo académico o cuántos títulos, licenciaturas, maestrías, doctorados tenemos, o la educación, o los oficios que dominamos, o a cuántos he enseñado, cuántos han pasado por mi escuela, mi negocio, mi casa para enseñarles. No tiene que ver con eso la madurez. La madurez es una actitud, ¿verdad?, de obediencia a Dios. La que sigue. Dios dice que madurez es una actitud, ¿sí?
La madurez es una actitud y la actitud hace la diferencia. Dios quiere que maduremos y tengamos actitudes como las de Cristo Jesús. Con Él nos tenemos que comparar. O sea, no soy inmaduro si digo, híjole, hoy no limpié mis zapatos, pero volteo y digo, nadie los limpió. Me estoy comparando pues con otros. Eso no es ser maduro. O, tengo estas fallas, esas cosas en mi vida, ¿verdad? No me porté bien, pero pues la mayoría no se porta bien. Y empezamos a querer justificarnos comparándonos con otros cuando nuestro modelo tiene que ser Cristo Jesús. Vamos con la otra. Entonces, ¿cómo mide la madurez espiritual? Bueno, no comparándose con otras personas, sino comparándose con la palabra de Dios. En el instante que yo me empiezo a comparar con otros, estoy corriendo a la madurez de mi vida. En el momento que yo me empiezo a fijar, ¿verdad? Pues que también, mira, falló, también, mira, dijo esto, también se equivocó, también. En ese momento estoy abriendo la puerta a la madurez para que se vaya de mi vida. Nuestro modelo es Cristo, por eso nos llamamos cristianos. Por eso seguimos a Cristo. Y Él debe ser nuestro anhelo, es decir, parecernos a Él, ser como Él. Él es nuestro modelo para alcanzar la madurez. La palabra maduro viene de un vocablo que quiere decir completo, perfecto. Por eso en Reina Valera muchas veces cuando se habla de la madurez se usa la palabra perfección, hablando de las personas. Pero tiene que ver con ese crecimiento. Y hoy quiero que analicemos lo que dice el libro de Santiago. Vamos a ver algunas citas en el libro de Santiago sobre lo que identifica a una persona madura, con el fin de que nos miremos en el espejo de la palabra de Dios y podamos decidir o ver o analizar nuestra vida y hacer algo, por el amor de Dios, hacer algo con lo que Dios nos está mostrando. El primer punto dice, una persona madura es positiva bajo presión. ¿Qué sale de nosotros cuando nos exprimen los problemas o la situación? ¿Qué sale de nosotros cuando estamos bajo presión? Majaderías, malas palabras, mala actitud, mal genio, mal gesto, mal carácter, tristeza, dolor, depresión. ¿Qué sale de nosotros cuando estamos en el problema, en el ojo del huracán? Cuando estamos bajo presión, ¿qué es lo que sale? ¿Dulzura o amargura? Yo creo que cada uno de nosotros podemos pensar bien esto. Y a lo mejor podemos ser sinceros y decir, bueno, depende de qué botón presionen. O sea, depende de la situación. Depende, si me tocan a mis hijos, no me voltees a ver porque estoy bien enojado. O si me hacen esto otro, o sea, a eso me refiero. ¿Qué botón tienen que presionar para que salga lo peor de mí? Vamos a leer Santiago 1, 2 y 4. Va a aparecer aquí en esta versión, en la pantalla. Leámosla todo. Dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que Él se les ordene. Dios quiere que resistamos la prueba, ¿hasta dónde? Hasta el final, hasta que la pasemos, vaya. O sea, me siento en la escuela a hacer un examen, una prueba, y el maestro y mis padres y todo el mundo no espera que yo a la mitad me salga corriendo, llorando y diciendo, no puedo. Igual pasa en la vida. El Señor quiere que resistamos, que estemos ahí en la lucha, en la prueba, en el problema, hasta el final. Hasta que entendamos, ¿verdad?, que el Señor ha estado conmigo ahí siempre.
hasta que entienda que no se trata de la bendición que tiene que bajar por la que estoy pidiendo, sino mi relación con Dios mejore. Y entonces yo pueda madurar y darle gracias a Dios por esa prueba que me hizo crecer, por esa prueba que la usé como escalón y no como hoyo para enterrarme. Como personas necesitamos madurar y entender que debemos ser positivos bajo la presión. Quisiera preguntarles, ¿cómo manejamos las pruebas? ¿Cómo manejamos las pruebas? ¿Buscamos a alguien para quejarnos? ¿O buscamos a Dios para alabarlo y darle gracias por lo que sí tenemos? La primera señal de madurez es cómo reaccionamos ante los problemas. ¿Los problemas me hacen explotar? ¿Los problemas me ponen nervioso, me ponen tenso, me ponen negativo? ¿Cómo actuamos cuando estamos dentro de la olla de presión y el Señor está cocinando algo hermoso en nosotros? Miren, el cristianismo es un estilo de vida. Por eso Juan 10:10, que va a aparecer aquí, Juan 10:10 nos habla, ¿verdad? Que el Señor ha venido para darnos algo maravilloso. Dice, cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que vivan plenamente. Vida en abundancia, vida plena, es lo que el Señor quiere. Y de eso se trata la vida cristiana. Aquí no dice que no va a haber problemas, sí hay problemas. La vida son problemas, en la vida hay problemas. Más adelante vamos a ver que necesitamos aprender a solucionarlos. Pero ¿cómo actuamos bajo esa presión? ¿Cuál es nuestra actitud? Vida significa problemas y parte de la vida es aprender a resolverlos. Con la actitud correcta, claro, con la actitud que Dios nos marca en su palabra. Así es que, ¿cuál es nuestra actitud natural cuando las cosas no salen bien? Cuando me di el martillazo en el dedo, cuando reprobé el examen, cuando me despidieron del trabajo, cuando se fue la persona que yo quiero. ¿Cuál es mi actitud cuando las cosas no salen bien? Miren, muchas veces cuando las situaciones esperadas son desesperantes, pues, no salieron según los planes, ¿qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que hago? ¿Soy positivo o soy negativo? ¿Soy alguien que anima o soy escéptico? ¿Soy agradecido o soy quejumbroso? Cuando las cosas no salen bien, la mayoría del tiempo estoy hablando y alabando a Dios o me estoy quejando. Me estoy quejando. Santiago 1:12 dice que dichoso todo aquel que soporta la prueba con fortaleza. Entonces, ¿somos positivos bajo presión? ¿Cuál está siendo mi actitud bajo la presión de la enfermedad o de otras personas o de la ansiedad? ¿Cuál está siendo mi actitud? Yo quiero invitarles para que cada uno podamos reflexionar y meditar. Señor, y decirle, Señor, creo que soy muy negativo. Creo que me desespero mucho. Creo que me deprimo mucho. Creo que salgo corriendo o me pongo mudo o no quiero hablar o hablo de más, no sé, cuando hay presión. Y que el Señor nos ayude a entender, ¿verdad? Que Él quiere en ese medio, en ese ambiente de presión, sacar lo mejor para nosotros. Número 2, vamos con la segunda enseñanza, la leemos todos juntos, dice así. Una persona madura es sensible con las personas. Vamos a leer Santiago 2:8, va a aparecer aquí en la pantalla también. Santiago 2:8. Dice, si ustedes obedecen el mandamiento más importante que Dios nos ha dado, harán muy bien. Ese mandamiento dice, recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como a sí mismo.
Necesitamos ser sensibles con las demás personas y para ser sensible hay que amar como Dios nos está mandando. Una persona madura no solo ve sus necesidades y vivimos en un mundo donde, vaya, nos han enseñado o nos quieren enseñar a primero ver lo mío, después lo mío y al último también lo mío. Una persona madura también aprende a ver las necesidades de los demás. El amor, ¿saben? El amor se interesa por los demás. Y ese amor que se interesa por los demás es una señal de madurez. Cuando yo soy capaz de quitarme mi chamarra, mi suéter y regalárselo a alguien para que se cubra del frío, es señal de madurez. Cuando estoy comiendo y me quito de la boca el bocado o el taco o el plato para dárselo a alguien más, es señal de madurez. No nada más es pensar en mí, sino pensar en los demás. Cuando damos, sea lo que sea, cuando damos, estamos siendo maduros. El amor que se interesa por los demás es una muestra, es la muestra que Dios quiere que demos hacia el mundo. Y este pasaje de Santiago 2, desde el 1 hasta el 8, nos da varias enseñanzas. Mire, nos enseña que no mostremos favoritismos, nos enseña que no seamos presumidos, que no seamos menospreciadores o que no menospreciemos a los demás, que no juzguemos por las apariencias, que no insultemos, que no abusemos. De eso habla Santiago 2 del 1 al 8. Y todavía Mateo 25 nos remata y nos dice que no juzguemos, porque así como tratamos a las demás personas, así seremos tratados. El único juez es Dios, ¿verdad? Entonces, Dios nos va a juzgar por nuestra actitud, no por cuántos versos memorizamos, no por cuántos domingos asistimos a la iglesia, no si fui un buen líder o no, sino nuestra actitud. ¿Cuál es nuestra actitud ante lo que Dios me está diciendo? Si lo estoy viviendo o no. El interés por otros, entonces, es señal de madurez. Entonces, yo no puedo venir a congregarme pensando nada más en mí. Yo no puedo salir de aquí nada más pensando en mí. Yo no puedo vivir y ser feliz y agradar a Dios pensando nada más en mí. Necesito explorar la mente de Cristo. Necesito explorar la palabra de Dios para abrir un poco más mi entendimiento y ver que me hace falta ser más sensible con las demás personas. Porque muchas veces las personas pueden venir a nosotros con lágrimas o con una gran necesidad. Y en vez de ser sensibles, estamos, sí, ya ves, te lo dije, yo te lo advertí, sí, yo sabía que ibas a meter las 4 patas, ¿verdad? Pero mira, qué bueno que te pasó. Eso no es ser sensible. Se lo digamos a nuestros hijos o a las demás personas, ¿verdad? Necesitamos ser sensibles. Y la siguiente enseñanza tiene que ver también con esto. Número 3, léala conmigo, por favor. Dice, una persona madura ha dominado su boca. Y se hizo el silencio. ¿Cuántas veces nuestra boca nos ha metido en problemas? Mire, cuando va al médico, ¿qué es una de las primeras cosas que hace el médico? Le dice, abra la boca, saca la lengua y diga, ¿sí? ¿Por qué? Porque al revisar la lengua se puede diagnosticar algunas partes de su salud. Nuestra lengua habla, ¿verdad?, de cómo está nuestra salud, desde la punta hasta atrás, ¿verdad? Si nos lavamos bien la lengua, si la traemos roja, si nuestra garganta está roja o con puntos blancos, o sea, nuestra garganta habla de nuestra salud. Y bueno, Dios también hace lo mismo espiritualmente. Una lengua suelta destruye vidas. Por eso, vamos a leer Santiago 3:2. Va a aparecer aquí en su pantalla. Santiago 3:2. Dice, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura?
Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. ¿Así o más claro? O sea, si pensamos que somos maduros, entonces dominemos este pequeño músculo, este pequeño miembro que es la lengua. ¿Sí? Porque una lengua suelta destruye vidas. El chisme es escuchar algo, mire, el chisme es escuchar algo que te agrada de alguien que no te agrada. Y si no te agrada, ¿para qué lo quieres escuchar? Pero ese es el chisme. Escuchar algo que te agrada de alguien que no te agrada. Pero dominio propio, el dominio propio inicia dominando mi lengua. Mordiéndomela si es necesario. Pensando mejor. Apretando los dientes si es necesario. Respirando más. Si ya conté hasta 10, pues cuente hasta 100. Hasta que me tranquilice. Nuestra lengua puede llegar a controlar nuestra vida. Lo que decimos puede ser para bien o para mal. Lo que decimos dirige o construye, dirige o destruye las vidas. Lo que decimos deleita o desanima a otras personas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Nuestra lengua es un poderoso instrumento para bien o para mal. ¿Cuántos tacos de lenguas nos hemos comido hasta ahorita? Y no me diga, ay, yo no desayuné, estoy en ayuno, soy muy espiritual. No me refiero al alimento sólido, sino cuántos tacos de lengua nos hemos comido hoy. ¿Alguna vez han escuchado decir, es que yo solo digo lo que pienso? El ser franco, hermanos, no es sinónimo de madurez. Pongámoslo claro. Ser franco no es sinónimo de madurez. Si mucha gente se quedara callada en vez de hablar, su vida sería otra. Lo que muchos necesitan y necesitamos es tacto para decir las cosas, ser sensibles para decir las cosas, porque en ese momento de la desesperación, del calor del momento, de la tristeza o el gozo o el enojo, toma la verdad, decimos cosas que lastiman, que dañan. Pero ser franco no es sinónimo de madurez, sino el cómo las decimos, el tacto para decir las cosas. Sobre todo si lo que vamos a decir sobre otros, sobre otras personas, no es constructivo, no beneficia a nadie, pues mejor no lo digamos. Una señal de madurez es que dominemos la lengua para que ninguna comunicación corrompida salga de nuestra boca. Es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la edificación de todos. Entonces, hay que tener cuidado que esa comunicación no se corrompa, sino que podamos pedirle, Señor, mira esta boca mía. Por ahí, hay un libro por ahí que se llama así. En cuarto lugar, hermanos, vamos adelante. Le invito a leerlo conmigo. Dice, una persona madura es un pacificador. Dice la Biblia en Mateo 5, bienaventurados los pacificadores. Porque simplemente pacificador no es no tener problemas, sino cómo solucionarlos de la mejor manera. Vamos a leer Santiago 4.1. Santiago 4.1, va a aparecer aquí enfrente. Dice así, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. También, así de fácil, así de simple. ¿Por qué hay conflictos? Pues porque me gana mi deseo, porque quiero defender lo mío y lo mío y lo mío. No te dejes, se escucha por allá a lo lejos. Lucha por lo que tienes. Lucha, ¿verdad? No te dejes. Y eso es lo que nos están metiendo. Hay unas cosas que sí son buenas por las cuales luchar.
pero no al punto de hacer la guerra o de cortar con otras personas. Santiago 4:1, este pasaje habla del conflicto y de su origen. Así es que necesitamos preguntarnos, ¿soy pacificador o soy conflictivo? ¿Soy pacificador o soy conflictivo? Me encanta estar enojado con las demás personas. O busco, ¿verdad?, el solucionar el problema. A lo mejor podemos decir, es que nadie me ha enseñado cómo solucionar mis problemas. Bueno, echémonos un clavado a la Biblia y le aseguro que va a haber miles o millones de consejos de cómo solucionar nuestros problemas. La señal de una persona madura no es la ausencia de problemas, sino su capacidad de resolver conflictos. ¿Salgo corriendo porque no quiero que me toque el conflicto? ¿O con madurez lo enfrento? Mire, en la Biblia hay una iglesia, la iglesia de Corinto. Esta iglesia era inmadura. Ellos discutían por todo, ¿sí? Casi, como si cada persona trajera su propia silla para que no se pelearan por de qué color o qué tan cómoda iba a ser, ¿no? La iglesia de Corinto discutía por todo, por la cena del Señor, por los dones, por el liderazgo. O sea, había demasiados conflictos entre ellos. Y hoy en el mundo también. Conflictos en el matrimonio, en el trabajo, entre amigos, entre cristianos, conflictos con Dios. Todo porque no hemos querido aprender un poco más cómo resolver mejor nuestros problemas. Santiago dice que hay dos razones para los conflictos. La primera de ellas está en Santiago 4:3. Vamos a leerlo. Santiago 4:3. Y esta primera razón para el conflicto es mi egoísmo, es nuestro egoísmo. Dice así, y cuando piden lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Esto habla de nuestro egoísmo. Nuestros deseos egoístas. Pedimos nada más por mí, por todos mis amigos, para mí, para mí, para mí. Y eso no ayuda a resolver los conflictos con otros. Entonces, podemos pensar que no somos egoístas. Si alguien nos pregunta en la calle, aquí en la iglesia, en la casa, ¿es usted egoísta? La primera respuesta que pensamos es, no. Yo ofrendo 10 pesos, pero ofrendo, ¿sí? No, yo no soy egoísta, yo barro y no le aviento la basura a mi vecino. O sea, nos basamos en lo que no hacemos, ¿sí? En lo que no hacemos, para decir que no somos egoístas. Pero cada uno, ¿verdad? Debemos examinarnos a nosotros mismos. En segundo lugar, Santiago 4:11 y 12. Lo leemos, dice, hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica, es como si estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Dios es el único juez. Él nos dio la ley y Él es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho a criticar a los demás. Entonces, mi supuesto ánimo de juzgar a otros, este pasaje lo destruye. Mi egoísmo, el pasaje anterior lo destruye. Y así podemos madurar y así podemos ser pacificadores, resolviendo conflictos. Los conflictos primero de la vida misma propia nuestra. Muchas veces queremos arreglar los conflictos de otros, pero no podemos arreglar ni mis conflictos internos, vaya. ¿Cómo pretendo arreglar los conflictos de mis hijos, de mis padres, de mis familiares? Y yo no puedo arreglar mis propios conflictos internos, porque no quiero reconocer que soy egoísta, porque no quiero reconocer que estoy hablando mal de otros,
porque no quiero solucionar los problemas. Ya me acostumbré así y así seguiré y así me moriré, dice mucha gente. Pero Dios quiere que entendamos la importancia de madurar y ser pacificadores. Y número 5, vamos con la última enseñanza. La leemos todos. Una persona madura ora con paciencia. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿Media hora? ¿1 hora? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo necesitamos de Dios en oración? Y eso es lo que oramos. Si yo me conformo con un Dios por 5 minutos, eso voy a orar. Si yo me conformo con un Dios por 1 hora, eso voy a orar. Estaba escuchando un testimonio de un pastor y las palabras de este pastor fueron literalmente, ¿sí? Dice este pastor, yo metí la pata, dice. Fui con otro pastor más anciano de muchos años y le dije que quería orar con él porque quería crecer en mi vida de oración. Y entonces este pastor cuenta, pues yo pensé que íbamos a orar unas 3, 4, 5 horas máximo, ¿verdad? Y dice que se metieron en una habitación en el templo y empezaron a orar y a orar. Dice que este hermano oró, abrió los ojos, lo volteó a ver, siguió orando, descansó un rato, siguió orando, se durmió, despertó, siguió orando y dice que pasaron 3 días cuando el otro hermano dijo, ok, ya. Al escuchar ese testimonio, hermanos, yo fui el primero en ser confrontado y decir, ¿crees que tú oras? Y estos hermanos oraron 3 días. ¿Cómo estamos orando? ¿Nos rendimos a la primera prueba y ya no queremos orar? ¿Nos rendimos al primer dolor de espalda y ya no queremos orar? La paciencia y la oración son muestras de una actitud que depende de Dios. La oración y la paciencia demuestran nuestra actitud de que dependemos de Dios. Vamos a leer Santiago 5:7. Santiago 5:7 dice así: pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. El campesino que espera recoger la preciosa cosecha tiene que aguantar con paciencia las temporadas de lluvia, con paciencia las temporadas de lluvia. Mis hermanos, Dios quiere que seamos pacientes. Él no nos da luego, no nos contesta luego cuando oramos, cuando le pedimos. Siempre no es así. Hay cosas que sí nos la da luego o rápido, pero hay cosas que no. Tenemos años orando por algo y Dios todavía no contesta. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Sigue doblando tus rodillas, mijo. Sigue doblando tus rodillas. Síguete encerrando ahí en el cuarto, en el baño, donde sea, y sigue orando. Porque la oración no se trata de esperar la bendición de Dios. La oración se trata de crecer. Cada uno de nosotros crecer, madurar, para darnos cuenta de que Dios quería que orara para que me fortaleciera. Dios quería que orara para que aguantara la prueba y la tentación. Y uno a veces se enfoca en lo que quiere pedir. Oh, Señor, manda esto, que lluevan bendiciones, salud, dinero, todo, que llueva, Señor. Cuando en realidad lo que Dios quiere y busca es nuestro corazón entregado a Él. Y todo lo demás vendrá por añadidura, como dice Mateo 6. Busca primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás no va a ser importante ya, porque ya tienes lo primero. Entonces, usted y yo necesitamos aprender a esperar la respuesta de Dios en oración. La paciencia es señal de madurez y la única manera de aprenderla, ¿cuál es? Esperando. Así que la próxima vez que vaya al banco y ya lleve ahí 2 horas, si tiene que irse, retírese con paciencia, no renegando y diciéndole a los cajeros de que se van a morir. La próxima vez que alguien lo haga desesperar, tenga paciencia, ¿sí? Tenga paciencia y pídale al Señor que le ayude a esperar. Dice la Biblia, pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó y Él me respondió.
¿Cuándo? Cuando Dios quiere, Él responde. Cuando Dios es su tiempo, Él responde. Cuando estamos listos para recibir algo, Él responde. ¿Cuántos niños esta Navidad no escribieron en su cartita, quiero una moto o una cuatrimoto? Ah, pero ese niño tiene 2 años. ¿Creen ustedes que le dieron una cuatrimoto a un niño de 2 años? Bueno, puede haber excepciones, ¿verdad? Pero la mayoría no. ¿Por qué? Porque los padres saben que no está listo para ello. Si como seres humanos imperfectos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, a nuestra familia, cuanto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos no nos dará todo lo que le pidamos, lo que necesitamos realmente. Pero necesitamos pedir con paciencia, no desesperarnos, no decir, ay Señor, yo estoy tocando la puerta y no sales. Estoy llamando, Señor, y no veo la respuesta. Estoy ahí, Señor, porque tengo fe y nada de nada que veo que hagas algo. Y es que Dios está trabajando en nuestro interior para que tengamos fe, para que crezcamos, para que maduremos, para que no nos desesperemos, para que aguantemos la carga pesada. ¿Cuánto tiempo podemos esperar la respuesta de Dios sin darnos por vencido? Dios desea darnos muchas cosas, pero Él quiere que aprendamos a madurar, que aprendamos. Mire, en estos momentos podemos hacer quizá una evaluación personal. No importa lo que otros piensen, importa lo que Dios piensa. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Así es que, ¿cómo calificamos nuestra madurez? ¿Cómo calificamos nuestra madurez? A lo mejor podemos decir, en esta área de mi vida, pues sí tengo esta calificación porque me considero maduro, pero en esta otra área de la vida, híjole, estoy como un niño de 5 años. ¿Somos personas positivas bajo la presión? ¿Somos sensibles con las necesidades de otras personas? ¿Necesitamos orar a Dios pidiendo que cambie mi actitud? ¿Que me cambie de ser gruñón a ser agradecido? ¿Que me cambie de ser un insensible a ser amoroso con las personas? Muchas de las razones o de los conflictos que tenemos en la vida son porque no somos sensibles, porque no somos maduros. Si su esposa o su esposo está hablando, ¿verdad? Y usted está tejiendo o viendo la tele o haciendo otra cosa, ¿qué cree? Prepárese porque se viene un gran conflicto. Si usted no le hace caso a su esposa cuando ella necesita atención, prepárese, agarre su casco. No, no es cierto. Y no lo digo como testimonio, ¿eh? Pero muchas veces nuestra inmadurez nos lleva a esa perdición, ¿sí? Porque no queremos entender que no se trata de lo que yo estoy haciendo como lo más importante del mundo. Se trata de pensar en las personas. Se trata de escuchar a Dios y poder saber. Si soy insensible, pedirle que me cambie. Si soy inmaduro, pedirle que Él me ayude a caminar con Él hacia la madurez, a poder amar a los demás, a servirles, a tener misericordia, a escucharles, a perdonarles, a poder desarrollar la paciencia que se necesita para orar, ser pacificador para resolver los problemas de la vida. Los problemas no se resuelven solitos. Los problemas se hacen más grandes solitos. Lo necesitamos poner de nuestra parte. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Yo quiero invitarles para que oremos, porque Dios nos está desafiando. Y poder decirle, Señor, haz lo que tengas que hacer en mí para que pueda madurar, para que pueda crecer. Ya no quiero comportarme de esta manera cuando me enojo. Ya no quiero comportarme de esta manera cuando me siento desilusionado, decepcionado, traicionado. Quiero, Señor bendito, actuar como tú
me estás mostrando. Dios, gracias porque yo sé que tú estás trabajando en nuestra vida. Ayúdanos a ser cristianos, hijos tuyos, maduros. En verdad, Señor, en verdad sigue trabajando. Yo sé que tu palabra nos ha hablado. Ayúdanos, Padre, para ponerla en práctica. Porque yo sé que estamos recordando en nuestra mente lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que hacer. Que no lo pospongamos más. Que seamos valientes, esforzados y hagamos tu voluntad. Señor, a ti la honra, a ti la gloria, Señor. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén.